¿Qué transforma a un salvador en un monstruo? ¿Cómo es posible que el hombre aclamado por un imperio entero como la encarnación de la esperanza, la delicia del género humano, termine siendo una bestia tan despreciable que su propio cuerpo de guardia lo despedaza con alivio en un oscuro pasadizo del palacio? La historia de Cayo Julio César Germánico, a quien el mundo recordaría con un apodo infantil, Calígula, no es simplemente la crónica de un emperador loco. Es una inmersión aterradora en la anatomía de la tiranía, un viaje al corazón de una mente donde el poder absoluto colisionó con una fragilidad insondable, desatando una tormenta de terror que ahogaría a la propia Roma en la sangre y la perversión de sus más oscuros delirios. Esta es la historia de cómo el veneno del miedo puede pudrir el alma más prometedora. El final de su historia es el punto de partida más honesto para comprender la magnitud de su caída. Imaginen la escena: un corredor subterráneo, mal iluminado por antorchas que arrojan sombras danzantes sobre paredes de mármol frío. No hay majestuosidad imperial, solo el eco húmedo de pasos apresurados y una respiración agitada. Calígula, apartado de su séquito, es emboscado. No es una ejecución limpia, ni un duelo honorable. Es una carnicería. El primer golpe, asestado por Casio Querea, el hombre al que había humillado con insultos durante años, abre la veda. Lo que sigue es un frenesí de acero, una explosión de odio contenido que se desata en decenas de puñaladas, cada una un grito de venganza por una humillación, una ejecución, o un capricho sádico. Los historiadores cuentan que fueron más de 30 heridas las que desgarraron su cuerpo. Sus asesinos, miembros de la Guardia Pretoriana jurados para protegerle, no se detuvieron hasta que su rostro fue una masa irreconocible. No buscaban solo matarlo, buscaban aniquilarlo, borrar la mancha de su existencia con una violencia que era un reflejo directo de la que él mismo había ejercido. El sonido de las espadas hundiéndose en la carne, los gritos ahogados y el posterior silencio abrumador en aquel pasillo marcaron el fin de un reinado de terror. Cuando todo terminó, su cuerpo yacía abandonado en un charco de su propia sangre, un testimonio brutal de que ni siquiera el poder divino autoproclamado puede proteger a un hombre del odio que él mismo ha sembrado. Pero para entender al monstruo, primero debemos recordar al ángel que lo precedió. Años antes de esta masacre, la ascensión de Calígula al trono fue recibida con un júbilo casi histérico en todo el Imperio Romano. No era un desconocido, era Cayo Julio César Germánico, el amado hijo del legendario general Germánico, un héroe del pueblo cuya muerte prematura había sumido a Roma en el luto. Calígula era la continuación de ese legado, una promesa viviente de gloria y virtud. Tras el reinado sombrío y paranoico de Tiberio, un emperador anciano que gobernaba desde el exilio autoimpuesto en la isla de Capri, la llegada de este joven de 25 años fue como el primer día de primavera después de un invierno interminable. Las calles de Roma estallaron en celebraciones, se sacrificaron más de 160.000 animales en los altares de los dioses en señal de agradecimiento. La gente lloraba de alegría, arrojaba flores a su paso, y lo aclamaba no como un emperador, sino como su estrella, su salvación. Veían en su rostro juvenil la nobleza de su padre y la herencia divina de Augusto. Representaba una bocanada de aire fresco, el fin de las ejecuciones secretas, de la atmósfera de sospecha, que había envenenado la política romana. Calígula era la personificación de una nueva edad de oro, un líder que caminaría entre ellos, que restauraría la grandeza y la alegría de vivir en el corazón del mundo conocido. Sus primeros meses en el poder parecieron confirmar todas estas esperanzas. Actuó con una generosidad y una clemencia que deslumbraron al Senado y al pueblo. Abolió los juicios por traición, que Tiberio había utilizado como un arma para purgar a sus enemigos. Quemó públicamente los archivos que contenían las acusaciones, declarando el fin de la era del miedo. Otorgó bonificaciones a la Guardia Pretoriana, organizó espectaculares juegos de gladiadores y carreras de carros para el deleite de la plebe, y pagó las herencias que Tiberio había retenido. Su energía parecía inagotable, su carisma, magnético. Era el emperador que Roma había estado esperando, un líder que no se escondía en palacios, sino que compartía la vida de su ciudad. La imagen pública que proyectaba era la de un gobernante perfecto, casi divino en su benevolencia. Restauró parte del poder a las asambleas populares, mostrando un respeto por las antiguas tradiciones republicanas, que Tiberio había despreciado. Perdonó a conspiradores, liberó a prisioneros políticos, y se mostró accesible a todos los ciudadanos, ricos y pobres por igual.
El contraste con su predecesor no podía ser más marcado. Mientras Tiberio era visto como un recluso sombrío y cruel, Calígula era el sol naciente, el restaurador de la libertad y la justicia. El imperio respiraba aliviado, convencido de que los días oscuros habían quedado atrás para siempre, y que un futuro de prosperidad y paz se extendía ante ellos bajo la guía de su joven y virtuoso emperador. Sin embargo, detrás de esta fachada de esperanza se escondía una verdad mucho más oscura, una herida profunda e invisible forjada en el mismo crisol de miedo que había definido el reinado de Tiberio. Para comprender la fractura que estaba a punto de quebrar la mente de Calígula, debemos viajar a su adolescencia, a un lugar que era a la vez un paraíso natural y un infierno psicológico. La isla de Capri. Allí, el joven Cayo fue convocado a vivir en la corte del emperador, un entorno tóxico y aislado, donde la paranoia era el aire que se respiraba, y la muerte era un espectáculo cotidiano. Un nido de intrigas palaciegas, ejecuciones sumarias y perversiones sexuales que marcarían su alma para siempre. En Capri, Calígula no era un príncipe, sino un rehén dorado. Fue testigo directo de la maquinaria de terror de Tiberio. Vio cómo su propia familia era sistemáticamente desmantelada por la paranoia del emperador. Su madre Agripina la Mayor, y sus dos hermanos mayores, Nerón y Druso, fueron arrestados, exiliados y finalmente asesinados o forzados al suicidio bajo acusaciones de traición. El joven Cayo aprendió una lección brutal y temprana. El poder absoluto no se basa en el amor o el respeto, sino en la desconfianza absoluta. Aprendió que cualquier persona, incluso tu propia sangre, puede convertirse en un enemigo mortal de la noche a la mañana, y que la única forma de sobrevivir es ocultar tus verdaderos pensamientos y emociones. La corte de Tiberio era una escuela de supervivencia en su forma más depravada. Calígula tuvo que dominar el arte de la disimulación, mostrando una obediencia servil mientras observaba en silencio las atrocidades que se cometían a su alrededor. Escuchaba los rumores de senadores arrojados desde los acantilados, de torturas infligidas por placer, de orgías que desafiaban toda moral. Este entorno no solo le enseñó a temer, sino que también le mostró el poder embriagador del terror. Vio cómo el hombre más poderoso del mundo mantenía a todos a su alrededor en un estado de perpetua ansiedad, y cómo ese miedo era la herramienta más eficaz para mantener el control. La semilla de su futura tiranía fue plantada en ese jardín de perversión. El trauma de ver a su familia destruida y de vivir bajo la constante amenaza de un emperador caprichoso y sanguinario, dejó una cicatriz imborrable en su psique. Desarrolló una profunda comprensión de la naturaleza humana en su peor versión, convencido de que la lealtad era una farsa y la traición, una certeza. Esta convicción se convirtió en el núcleo de su visión del mundo. Cuando finalmente ascendió al trono, trajo consigo este equipaje tóxico. Aunque al principio pudo reprimirlo bajo un manto de benevolencia, el veneno de Capri ya corría por sus venas, esperando el momento adecuado para manifestarse y consumir no solo a él, sino a todo el imperio. La tragedia central de Calígula, por lo tanto, no es la de un buen hombre que se corrompió por el poder. Es la historia de un hombre ya quebrado que recibió un poder ilimitado. Su reinado se convertiría en el escenario donde se representaría su trauma infantil a una escala imperial. El conflicto fundamental que definiría su vida y su legado era esta contradicción insalvable. Poseía el control absoluto sobre el mundo conocido, pero era un esclavo indefenso de sus propios terrores internos. Era el hombre más poderoso de la tierra, y al mismo tiempo, el más frágil, una paradoja que lo llevaría a cometer actos de una crueldad inimaginable. La narrativa de su locura a menudo se simplifica con anécdotas extravagantes, como la de nombrar cónsul a su caballo, Incitato. Pero la verdad es mucho más compleja y aterradora. Estas acciones no eran simplemente los caprichos de un loco, sino las manifestaciones de una mente que se desmoronaba bajo el peso de una paranoia severa. La pregunta que nos debemos hacer no es solo qué hizo, sino por qué lo hizo. ¿Qué desató realmente su espiral de sadismo y demencia? ¿Fue una enfermedad cerebral, como algunos historiadores antiguos sugieren, el resultado de un trauma infantil insuperable, o el efecto corrosivo del poder sin límites en una personalidad ya dañada? El catalizador de su monstruosidad parece haber sido un evento específico que marcó un punto de no retorno. 7 meses después de su aclamada ascensión al trono, Calígula cayó gravemente enfermo. Las fuentes antiguas lo describen como una fiebre cerebral, que lo dejó postrado en cama, luchando entre la vida y la muerte.
La noticia sumió al imperio en una profunda ansiedad. Vigilias masivas se organizaron por todo Roma, con ciudadanos pasando noches enteras fuera del palacio, rezando por la recuperación de su amado emperador. El dolor y la preocupación eran genuinos. Nadie podía imaginar que el hombre por el que rezaban con tanto fervor estaba a punto de transformarse en su peor pesadilla. La enfermedad fue el punto de inflexión. Cuando Calígula finalmente se recuperó y despertó de su fiebre, algo en él había cambiado fundamentalmente. El joven benévolo y carismático había desaparecido, y en su lugar había surgido una figura sombría, errática y aterradora. El velo de normalidad que había mantenido durante sus primeros meses se rasgó, revelando el terror y la desconfianza que habían estado latentes en su interior desde sus días en Capri. La fobia paranoide severa, que hasta entonces había logrado controlar, se desató con una furia incontrolable, convirtiéndose en el motor de todas sus acciones futuras. Su mente se convirtió en su propia prisión, un laberinto de delirios de persecución donde veía conspiraciones en cada sombra y asesinos en cada rostro amigo. Estaba convencido de que todos, desde los senadores más distinguidos hasta sus parientes más cercanos, estaban tramando su muerte. Esta convicción lo llevó a adoptar una lógica retorcida, pero para él, perfectamente racional. Para sobrevivir, no bastaba con defenderse. Debía atacar primero. Debía aterrorizar a los demás, antes de que ellos tuvieran la oportunidad de aterrorizarlo a él. Su crueldad, por tanto, no nacía únicamente del placer sádico, sino que era un mecanismo de defensa demencial. Físicamente su tormento interno comenzó a manifestarse de formas inquietantes. Aunque seguía siendo un hombre joven y de constitución atlética, su paranoia lo consumía. Sufría de un insomnio crónico que lo hacía vagar por los pasillos de su palacio en plena noche, gritando al amanecer para que llegara. Sus movimientos se volvieron erráticos, sus gestos, impredecibles. Pero lo más aterrador era su mirada. Los contemporáneos la describían como la de una bestia salvaje, unos ojos fijos e inquietantes que parecían traspasar a las personas, buscando la traición oculta en sus almas. Su cuerpo se había convertido en la jaula de una mente en constante estado de alerta, un animal acorralado que veía amenazas por todas partes. La consecuencia más dramática de su estado mental fue la externalización de su terror. Si su mente era un infierno de sospechas y miedo, entonces convertiría a Roma en un reflejo de ese infierno. Empezó a humillar sistemáticamente a los senadores, la clase que más temía y resentía. Los obligaba a correr durante kilómetros junto a su litera como si fueran sirvientes. Los forzaba a besarle los pies, o los invitaba a banquetes solo para aterrorizarlos con ejecuciones repentinas, o con la amenaza de que sus esposas serían llevadas a sus aposentos. Cada acto de humillación era una forma de reafirmar su poder y de despojar a sus supuestos enemigos de su dignidad, haciéndolos demasiado pequeños y temerosos para conspirar. Su propia familia no estuvo a salvo de su paranoia. Ejecutó a su primo y coheredero, Tiberio Gemelo, por una simple sospecha. Forzó a su suegro, Marco Junio Silano, a suicidarse. Incluso sus hermanas, con quienes mantenía relaciones incestuosas, se convirtieron en peones en su juego de poder y terror. Estos actos infames no eran solo producto de la depravación, sino una declaración de principios. Al profanar todo lo sagrado, desde los lazos familiares hasta las instituciones del Estado, Calígula demostraba que su poder no tenía límites, ni morales ni divinos. Era un intento desesperado por sentirse seguro en su omnipotencia, creyendo que si podía hacer cualquier cosa, nadie podría hacerle nada a él. Así comenzó la transformación de la esperanza de Roma en su azote. La benevolencia de los primeros meses se reveló como un espejismo, una breve pausa antes de la tormenta. El hombre que despertó de la fiebre cerebral no era un simple tirano, era un arquitecto del miedo. Su reinado se convirtió en un experimento macabro, sobre los límites de la crueldad humana, y la resistencia de una sociedad sometida al capricho de una mente rota. Ya no buscaba ser amado sino temido, pues en el miedo de los demás encontraba el único y efímero alivio a su propio terror paralizante. La enfermedad, ya fuera física o puramente psicológica, había abierto una puerta en su mente que nunca más podría cerrarse. El trauma de su juventud, que había permanecido reprimido, ahora fluía libremente, dictando cada decisión, cada edicto, cada ejecución. Roma se convirtió en el escenario de su tragedia personal, y sus ciudadanos, en los actores involuntarios de su descenso a la locura. La paranoia ya no era solo una condición, sino su única herramienta de gobierno,
el único lenguaje que era capaz de hablar y entender. Este es el verdadero gancho de su historia, no el mito del emperador que hablaba con su caballo, sino la realidad de un hombre cuya mente se había convertido en un campo de batalla. La putrefacción del poder por el miedo no era una metáfora, era su realidad cotidiana. Cada día se despertaba con la certeza de que sería asesinado, y cada noche se dormía, si es que lo conseguía, con la misma certeza. Esta convicción lo obligó a construir a su alrededor una fortaleza de crueldad, creyendo que si el mundo entero le temía, entonces estaría a salvo. Pero el miedo es un arma de doble filo. Al aterrorizar a todos a su alrededor, Calígula se aisló por completo. Destruyó cualquier posibilidad de lealtad genuina, dejando solo la obediencia nacida del pavor. Se rodeó de aduladores que le decían lo que quería oír, mientras que aquellos con la integridad para oponerse eran eliminados. Este aislamiento solo sirvió para alimentar aún más su paranoia, creando un círculo vicioso del que no había escapatoria. Cuanto más solo se sentía, más cruel se volvía, y cuanto más cruel se volvía, más solo se quedaba. El imperio observaba con horror cómo su joven salvador se metamorfoseaba. Los espectáculos sádicos en la arena, donde obligaba a padres a presenciar la ejecución de sus hijos, las exigencias de ser adorado como un dios viviente, con templos y sacerdotes dedicados a su culto, y su comportamiento cada vez más errático e impredecible, eran parte de una estrategia calculada. Quería mantener a todos desequilibrados, incapaces de predecir su próximo movimiento, impidiendo así que pudieran organizarse y conspirar eficazmente en su contra. El caos era su escudo. La pregunta sobre la naturaleza de su locura persiste a través de los siglos. ¿Fue una lesión cerebral la que alteró su personalidad de forma tan drástica? Los síntomas descritos, como el insomnio, la paranoia y los delirios, podrían ser consistentes con ciertas afecciones neurológicas como la encefalitis. O quizás la enfermedad simplemente debilitó sus defensas psicológicas, permitiendo que el trastorno de estrés postraumático severo, gestado en Capri, emergiera y tomara el control total de su mente. No podemos saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que el poder absoluto actuó como un amplificador devastador para su condición. Un ciudadano común con tales demonios internos habría sido una tragedia personal. Un emperador con ellos se convirtió en una catástrofe global. No había nadie que pudiera detenerlo, nadie que pudiera ofrecerle ayuda o ponerle límites. Su voluntad era ley, y su voluntad estaba dictada por el miedo más profundo y primitivo. Su mente se había convertido en las ruinas de una promesa, y sobre esas ruinas construiría un imperio de terror. Su historia nos obliga a mirar más allá de la caricatura del tirano demente para encontrar al niño aterrorizado que se escondía en su interior. No para justificar sus atrocidades, que son injustificables, sino para entender el mecanismo que las produjo. Calígula es un estudio de caso extremo sobre cómo el trauma no resuelto, cuando se combina con un poder ilimitado, puede crear un monstruo. Es una lección trágica sobre la fragilidad de la mente humana y el peligro de colocar un poder sin control en manos de alguien que ha perdido el control de sí mismo. El joven que había prometido una nueva edad de oro, estaba ahora inaugurando una era de oscuridad definida por su propia psique torturada. La alegría que había llenado las calles de Roma a su llegada, se había transformado en un silencio temeroso, donde cada palabra debía ser medida, y cada mirada, controlada, por temor a despertar la ira del emperador. El hombre que había sido aclamado como un dios se estaba comportando como un demonio, y su corte se había convertido en un teatro del absurdo y la crueldad. La transformación estaba completa. El hijo de Germánico, la delicia del género humano, había muerto en aquella cama de enfermo. El que se levantó fue Calígula, una entidad nueva y aterradora, un emperador que no gobernaría con la razón o la justicia, sino con el capricho de sus miedos. Roma había recuperado el cuerpo de su líder, pero en el proceso, había perdido al hombre. En su lugar, de las cenizas de la fiebre, había nacido una deidad retorcida, y el mundo aún no estaba preparado para la magnitud del horror que estaba a punto de desatar. Para desentrañar el nudo de esta tragedia, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de la corona y la púrpura imperial, a un lugar que era a la vez, un paraíso terrenal y un purgatorio psicológico. La isla de Capri, con sus acantilados escarpados cayendo sobre un mar de un azul imposible, y sus villas opulentas escondidas entre limoneros y olivos, no era un hogar para el joven Cayo, sino su primera prisión. Fue aquí donde el emperador Tiberio, su tío abuelo,
se había retirado del mundo, gobernando el vasto imperio romano desde un exilio autoimpuesto, y fue a esta jaula dorada, impregnada de un aire espeso de miedo y sospecha, a donde fue convocado el adolescente Calígula, no como un miembro querido de la familia, sino como un peón valioso, y sobre todo, como un rehén. En Capri, la belleza natural del entorno era una máscara grotesca, que ocultaba una realidad de depravación y terror sistemático. El joven Calígula se convirtió en un espectador silencioso de la corte más tóxica del mundo conocido. Aprendió a navegar por un laberinto de intrigas palaciegas donde una palabra equivocada o una mirada mal interpretada podían significar una sentencia de muerte. Escuchaba los susurros sobre senadores arrojados desde los acantilados por orden del emperador, veía cómo la lujuria y la crueldad se entrelazaban en espectáculos perversos organizados para el entretenimiento de un anciano hastiado y paranoico. No había lugar para la inocencia ni para la confianza. Cada día era una lección magistral sobre la fragilidad de la vida y la omnipresencia de la traición. El trauma más profundo y formativo de su juventud fue presenciar, con una impotencia absoluta, la aniquilación sistemática de su propia familia. Su madre, Agripina la Mayor, una mujer orgullosa y descendiente directa de Augusto, fue declarada enemiga del Estado, exiliada a una isla desolada y maltratada hasta morir de hambre. Sus dos hermanos mayores, Nerón y Druso, herederos prometedores del legado de su padre germánico, fueron igualmente atrapados en la red de paranoia de Tiberio. Acusados de conspiración, fueron encarcelados, humillados y finalmente eliminados. El joven Cayo, solo y vulnerable en Capri, entendió la lección más brutal de todas. La sangre no ofrecía protección, y el amor familiar era una debilidad que el poder no podía permitirse. Para sobrevivir en este nido de víboras, Calígula tuvo que convertirse en el más astuto de los actores. Dominó el arte de la disimulación hasta un grado casi sobrehumano. Ocultó cada pensamiento, cada emoción, cada atisbo de resentimiento bajo una máscara de obediencia servil y admiración por el hombre que estaba destruyendo a su familia. Se dice que estudiaba cada gesto de Tiberio, cada inflexión de su voz, aprendiendo no solo a anticipar sus caprichos, sino a reflejar una lealtad inquebrantable que sabía que era una mentira. Esta actuación constante no era solo una estrategia de supervivencia, se convirtió en una segunda naturaleza, forjando en su interior una profunda desconexión entre su yo interior y la cara que mostraba al mundo. El veneno de Capri se filtró en lo más profundo de su ser. La constante exposición a la violencia, la traición y la perversión no solo lo aterrorizó, sino que también lo educó. Vio de primera mano cómo el miedo era la herramienta de gobierno más eficaz, cómo la incertidumbre podía paralizar a los hombres más poderosos, y cómo el poder absoluto permitía al individuo trascender cualquier límite moral o ético. Tiberio, en su crueldad, no fue solo su carcelero, sino también su mentor involuntario. Calígula absorbió estas lecciones oscuras, y se arraigaron en su mente como una verdad fundamental sobre la naturaleza del poder y la humanidad. El mundo, aprendió, no se regía por la virtud, sino por el terror. Cuando finalmente ascendió al trono, trajo consigo este equipaje psicológico. Los primeros meses de su reinado, llenos de generosidad y clemencia, no fueron una expresión de su verdadera naturaleza, sino la continuación de su magistral actuación. Era la máscara que Roma esperaba ver, la del hijo benévolo de Germánico, el Salvador prometido. Jugó el papel a la perfección, liberando a prisioneros, aboliendo los juicios por traición, y ganándose el amor incondicional de su pueblo. Pero, bajo la superficie, el niño aterrorizado de Capri seguía allí, observando, esperando, convencido de que la traición no era una posibilidad, sino una inevitabilidad, que aguardaba el momento oportuno para manifestarse. Y entonces, el telón de fondo de su mente se derrumbó. 7 meses después de su apoteósica coronación, una misteriosa y violenta enfermedad lo postró en la cama. Las fuentes antiguas la describen como una fiebre cerebral, un fuego que consumía su cuerpo y su mente, llevándolo al borde mismo de la muerte. La noticia se extendió como una plaga por todo el imperio, y la alegría que había acompañado su ascenso se transformó en una angustia colectiva. Roma contuvo la respiración. Multitudes desesperadas se congregaron día y noche frente al palacio, ofreciendo oraciones, sacrificios, e incluso sus propias vidas a los dioses, a cambio de la recuperación de su amado emperador. El imperio entero rezaba por la salvación del hombre que pronto se convertiría en su verdugo. La enfermedad fue la grieta por la que se filtró toda la oscuridad acumulada.
Cuando Calígula finalmente se recuperó, cuando el fuego de la fiebre abandonó su cuerpo, algo fundamental e irrevocable se había roto en su interior. El hombre que se levantó de aquella cama no era el mismo que había caído enfermo. La máscara de benevolencia, cuidadosamente mantenida durante años, se había hecho añicos. El joven carismático y prometedor había desaparecido, y en su lugar surgió una figura errática, sombría y profundamente perturbada. Fue como si la enfermedad hubiera quemado todos los fusibles de contención psicológica que le quedaban, desatando al fin los demonios que había mantenido encadenados desde su adolescencia en Capri. Los primeros signos de esta transformación fueron sutiles pero inquietantes, visibles para aquellos que formaban parte de su círculo más íntimo. Sufría de un insomnio atroz, una incapacidad casi total para encontrar descanso. Vagaba por los interminables pasillos de mármol del palacio durante las horas más oscuras de la noche, una figura solitaria y atormentada que, según los relatos, a menudo gritaba desesperadamente al amanecer, implorándole que llegara y pusiera fin a su vigilia. Su cuerpo, aunque joven y atlético, se convirtió en el recipiente de una mente que nunca se apagaba, un motor de ansiedad y terror que funcionaba sin descanso, día y noche, erosionando lentamente los cimientos de su cordura. Pero el cambio más aterrador se manifestó en su mirada. Sus ojos, antes descritos como amables y vivaces, se transformaron. Los contemporáneos hablaban de una fijeza inquietante, una intensidad salvaje que parecía despojar a las personas de sus defensas. Era la mirada de un depredador, de un animal acorralado que ve amenazas en cada sombra y en cada movimiento. Cuando fijaba su atención en alguien, no parecía ver a la persona, sino a través de ella, buscando el más mínimo indicio de engaño, la más sutil señal de traición. Esa mirada se convirtió en un arma, un instrumento de intimidación que helaba la sangre de senadores y sirvientes por igual, un reflejo externo de la tormenta paranoide, que se desataba en su interior. La fobia paranoide severa, posiblemente desencadenada o exacerbada hasta niveles incontrolables por la fiebre cerebral, se apoderó de su percepción de la realidad. Su mente se convirtió en una cámara de eco de sus peores miedos. Veía conspiraciones por todas partes, complots para asesinarlo tejidos en las conversaciones más inocentes. Estaba absolutamente convencido de que todos, sin excepción, anhelaban su muerte. Sus amigos, sus consejeros, los senadores, incluso los miembros de su propia familia que aún quedaban con vida. Esta convicción no era una simple sospecha. Para él, era una verdad irrefutable, el único principio organizador de un mundo que ahora percibía como inherentemente hostil y peligroso. A diferencia de otros que podrían haber luchado contra tales demonios, Calígula no intentó combatir su paranoia. No la vio como una enfermedad o una debilidad, sino como una forma superior de percepción, una lucidez aterradora que le permitía ver la verdad oculta tras las sonrisas y las reverencias. En lugar de buscar la curación, o el consuelo, abrazó su condición y la convirtió en su principal herramienta de gobierno. Si el mundo estaba conspirando contra él, su respuesta no sería la defensa, sino un ataque preventivo y abrumador. Decidió que la única forma de sentirse seguro, era asegurarse de que todos los demás vivieran en un estado de miedo aún mayor que el suyo. Su primera estrategia no fue disimular su tormento sino externalizarlo, convertir el Imperio Romano en un espejo de su mente fracturada. Ya no intentaba ocultar su insomnio, en cambio, hacía que su corte sufriera con él, convocando a senadores en mitad de la noche para reuniones absurdas, o simplemente para verlos temblar ante su presencia errática. No intentó suavizar su mirada aterradora, la perfeccionó, utilizándola para desequilibrar a sus interlocutores, para sembrar el pánico con el simple acto de observar. Su sufrimiento personal se convirtió en un espectáculo público, una representación macabra en la que el emperador era el protagonista y todo el imperio, su audiencia cautiva. El primer acto verdaderamente impactante de esta nueva era de terror fue dirigido contra su propia sangre, una repetición de los horrores que había presenciado en Capri. Su primo y coheredero, el joven Tiberio Gemelo, nieto del propio emperador Tiberio, se convirtió en el primer objetivo de su paranoia desatada. Calígula afirmó haber detectado el olor de un antídoto en el aliento del muchacho, interpretando este hecho delirante como una prueba irrefutable de que Gemelo temía ser envenenado por él, y por lo tanto, estaba conspirando en su contra. Bajo este pretexto absurdo, forzó al joven a quitarse la vida, enviando una señal inequívoca al mundo:
Nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo. Este acto marcó el punto de no retorno. La ejecución de Tiberio Gemelo no fue un arrebato de ira, sino una declaración de principios. Era aplicación práctica de la lógica retorcida que ahora gobernaba su mente. Aniquilar cualquier amenaza potencial antes de que tuviera la más mínima oportunidad de materializarse. Con esta muerte Calígula comenzó a desmantelar sistemáticamente cualquier fuente de poder o influencia que no fuera la suya propia. Su suegro, Marco Junio Silano, un hombre respetado y de noble cuna, fue el siguiente en caer, forzado al suicidio por acusaciones igualmente infundadas. Estaba purgando su entorno, eliminando a cualquiera que pudiera, en su mente delirante, albergar la más remota ambición. La humillación se convirtió en su arma predilecta contra la aristocracia senatorial, la clase que más despreciaba y temía. Los senadores, hombres de inmenso orgullo y linaje, eran sometidos a degradaciones sistemáticas diseñadas para quebrar su espíritu y aniquilar su dignidad. Los obligaba a correr durante kilómetros junto a su litera, vestidos con sus togas, como si fueran los más bajos sirvientes. En sus banquetes, los forzaba a postrarse y besarle los pies, un acto de sumisión reservado a los déspotas orientales y profundamente ofensivo para la mentalidad romana. Cada uno de estos actos era un cálculo deliberado para recordarles su absoluta impotencia y la futilidad de cualquier intento de resistencia. Estos espectáculos de crueldad no eran aleatorios, seguían una estrategia perversa. Al invitar a senadores a cenar, y luego, en medio de la comida, ordenar la ejecución sumaria de uno de ellos por un capricho, mantenía a todos en un estado de tensión insoportable. Nadie sabía quién sería el siguiente. El terror no era solo un castigo, sino una atmósfera que él cultivaba activamente. Otra de sus tácticas favoritas era elogiar públicamente a la esposa de un senador durante un banquete, llevársela a sus aposentos privados, y al regresar, comentar en voz alta delante de su marido, y de todos los invitados sus cualidades o defectos como amante. Era la máxima profanación del honor de un hombre, una demostración de que ni siquiera sus familias le pertenecían. Su propia familia se convirtió en el lienzo sobre el que pintó sus más oscuros delirios de omnipotencia. Mantuvo relaciones incestuosas con sus tres hermanas, Agripina, Drusila y Julia Livila. Aunque estas relaciones eran un escándalo, para Calígula tenían un propósito más profundo. En particular su devoción por Drusila, a quien trataba públicamente como su esposa legítima, y deificó tras su prematura muerte, era una afrenta a todas las tradiciones romanas. Al romper el tabú más sagrado, el del incesto, estaba demostrando que él estaba por encima de las leyes de los hombres y de los dioses. Su poder no conocía límites morales ni sociales. Era absoluto, divino, y por lo tanto aterrador. Esta profanación deliberada de todo lo sagrado, era un intento desesperado por construir una fortaleza psicológica a su alrededor. Si podía violar las normas más fundamentales de la sociedad sin consecuencias, si podía tratar a los hombres más nobles como esclavos y a sus hermanas como consortes, entonces su poder era verdaderamente ilimitado. Y en esa omnipotencia sin restricciones, creía que encontraría la seguridad que tan desesperadamente anhelaba. Era la lógica de un niño aterrorizado que, al recibir el poder de un dios, intenta hacer el mundo tan caótico y aterrador como su propio paisaje interior, creyendo que en el caos que él controla, nadie podrá sorprenderlo. La lucha de Calígula, por lo tanto, no fue contra su enfermedad. No hubo intentos de esconder sus síntomas o de buscar la normalidad. Al contrario, su lucha fue por imponer su realidad paranoide a todo el imperio. Su estrategia consistía en desmantelar el mundo ordenado y predecible de la política y la sociedad romanas, y reemplazarlo por un régimen de capricho absoluto. La imprevisibilidad era su escudo. Si nadie podía anticipar su próximo movimiento, si nadie sabía si serían recompensados con oro, o con una sentencia de muerte, entonces nadie podría conspirar eficazmente. El miedo constante y la incertidumbre eran los pilares sobre los que construyó su nuevo orden. Lejos de usar maquillaje para ocultar una decadencia física, como harían otros monarcas, Calígula exhibía su tormento interno como una insignia de su poder. Su rostro pálido por el insomnio, sus ojos desorbitados por la paranoia, no eran signos de debilidad que debían ocultarse, sino parte del aterrador personaje que había creado. Se deleitaba en la incomodidad que su apariencia y su comportamiento generaban. Practicaba expresiones faciales aterradoras frente a un espejo,
perfeccionando el arte de la intimidación visual. Su cuerpo no era un templo en decadencia, sino un arma cargada, y cada gesto errático, cada tic nervioso, era un recordatorio para todos de que estaban en presencia de un poder inestable y mortal. La transformación de la esperanza de Roma en su azote no fue un proceso lento de corrupción, sino una ruptura violenta y repentina, catalizada por la enfermedad. El hombre que había prometido restaurar la libertad, estaba ahora construyendo una tiranía basada en los principios que había aprendido en Capri. Estaba recreando la corte de Tiberio, pero sin la distancia ni la reclusión del viejo emperador. Llevó el terror de la isla al corazón mismo de Roma, convirtiendo el palacio en un escenario de humillación y muerte, y la vida pública en un juego mortal de supervivencia. El alumno había superado al maestro en la arquitectura del miedo. El imperio, que había llorado de alegría en su ascenso, ahora observaba en un silencio horrorizado. La generosidad inicial se reveló como un breve y engañoso prólogo a una historia de terror. Los juegos que ahora ofrecía al pueblo estaban teñidos de una crueldad sádica, como obligar a padres a presenciar las ejecuciones de sus hijos en la arena con una sonrisa en el rostro, bajo pena de sufrir el mismo destino. El emperador que había quemado los archivos de traición de Tiberio, estaba ahora inventando conspiraciones a diario para confiscar las fortunas de los ricos y financiar sus extravagancias, llenando las arcas del Estado con la sangre de sus ciudadanos. La dicotomía entre la imagen pública y la realidad privada se había invertido de una manera aterradora. Antes, el benévolo emperador ocultaba a un joven traumatizado. Ahora, el monstruo público era la manifestación directa y sin filtros de ese mismo joven traumatizado. Ya no había máscara, ya no había actuación. Lo que Roma veía era la psique de Calígula en carne viva, un torbellino de miedo, resentimiento y un deseo insaciable de control, proyectado a una escala imperial. El hombre más poderoso del mundo era, en realidad, el esclavo más indefenso de sus propios demonios. Esta espiral descendente fue alimentada por un círculo vicioso de aislamiento. Cada acto de crueldad, cada ejecución paranoica, eliminaba a otra persona que podría haberle ofrecido un consejo honesto, o un contrapeso a sus delirios. Se rodeó exclusivamente de aduladores y parásitos, hombres y mujeres que se beneficiaban de su locura y la alentaban. Cualquiera que se atreviera a mostrar la más mínima señal de desaprobación era eliminado. Este aislamiento total solo servía para confirmar sus peores miedos. Estaba verdaderamente solo, rodeado de enemigos que solo le sonreían por miedo. Y esta confirmación, a su vez, lo impulsaba a cometer actos de crueldad aún mayores. La enfermedad que lo había atacado físicamente, había desatado una plaga mucho más duradera y devastadora, la plaga de su propia mente. El veneno que había absorbido en Capri, mantenido latente durante su ascenso, ahora fluía libremente por las venas del imperio. Ya no gobernaba un emperador, sino un trastorno. Las leyes de Roma no eran dictadas por la razón o la tradición, sino por los caprichos de una fobia paranoide. Cada decisión, cada edicto, cada construcción monumental, era un síntoma de su condición, un intento de calmar el terror incesante que lo consumía por dentro. El joven que había sido aclamado como un dios por un pueblo agradecido ahora comenzaba a creerlo literalmente. Exigió que se erigieran estatuas suyas en los templos, incluido el Templo de Jerusalén, un acto de provocación que casi desató una guerra. Creó un sacerdocio dedicado a su propio culto, con sus senadores más ricos obligados a comprar los puestos por sumas exorbitantes. Esta autodeificación no era solo un acto de arrogancia suprema, era la culminación de su búsqueda de seguridad. Si él era un dios, entonces era inmortal, intocable, invulnerable. Era la fantasía final de un hombre aterrorizado por su propia mortalidad y la traición de quienes lo rodeaban. La lucha inicial, por tanto, no fue una batalla por mantener su cordura, sino una campaña para rehacer el mundo a imagen y semejanza de su locura. Calígula no intentó adaptarse a las exigencias del poder, adaptó el poder a las exigencias de su mente enferma. Su estrategia fue una de demolición, demoler la confianza, demoler la dignidad, demoler la tradición. Sobre las ruinas de la antigua Roma republicana y augusta, estaba construyendo un nuevo imperio, uno cuyo único fundamento era el miedo absoluto y la voluntad inescrutable de su divino y demente gobernante. El experimento apenas había comenzado. La pregunta que resuena a través de los siglos no es si Calígula estaba loco, sino cómo su locura se convirtió en la ley de la tierra.
La respuesta yace en esta transformación crítica, en el momento en que la enfermedad rompió las compuertas de su trauma. El poder absoluto no lo corrompió, actuó como un catalizador para una corrupción que ya existía en lo más profundo de su alma. Le dio los medios para proyectar su infierno personal sobre millones de personas, convirtiendo su tragedia privada en una catástrofe pública. El ángel no se convirtió en demonio. La fiebre simplemente arrancó las alas para revelar al monstruo que siempre había estado debajo. Este es el verdadero núcleo de su decadencia, no la podredumbre de la carne sino la del espíritu, no la pérdida de un imperio sino la pérdida de un alma. El joven que soñaba con emular a su heroico padre germánico, ahora se había convertido en una versión más monstruosa de su torturador Tiberio. Estaba atrapado en un ciclo de trauma infligiendo a otros el mismo terror que lo había marcado a él. Y mientras se hundía más y más en su espiral paranoide, arrastraba consigo al corazón del mundo conocido, demostrando que no hay tiranía más aterradora que la impuesta por una mente en ruinas. La Roma que lo había recibido con flores y cánticos, ahora aprendía a caminar de puntillas, a susurrar en las sombras. El júbilo se había evaporado, reemplazado por una ansiedad constante. Cada día traía un nuevo capricho, una nueva humillación, una nueva amenaza. El emperador, su sol, se había convertido en un agujero negro, absorbiendo la luz, la esperanza y la vida de todo lo que lo rodeaba. La primera fase de su reinado de terror había concluido, pero lo peor, la profundización en una depravación que desafiaría la imaginación, aún estaba por llegar. La enfermedad física había pasado, pero la enfermedad del alma se había instalado permanentemente en el trono de Roma. Calígula había sobrevivido a la fiebre, pero en el proceso, se había perdido a sí mismo, y con él, la promesa de una edad de oro. Ahora, una nueva era comenzaba, una definida no por la gloria y la justicia, sino por el miedo y el capricho. El hombre que despertó de la enfermedad no era un gobernante, era una fuerza de la naturaleza, un huracán de paranoia destinado a arrasar con todo a su paso, y Roma estaba directamente en el centro de la tormenta. El contraste entre el antes y el después era tan absoluto que muchos creyeron que dos personas diferentes habían ocupado el trono. El recuerdo del joven benévolo se desvanecía como un sueño febril, eclipsado por la pesadilla diaria de su gobierno. Cada nuevo día era un testimonio del poder destructivo del trauma cuando se le entrega un poder ilimitado. La lucha de Calígula no era por el control del imperio, que ya poseía, sino por el control de su propia realidad, una batalla que estaba condenado a perder, y en la que arrastraría a todo el mundo romano. Este fue el verdadero comienzo de la decadencia, no en los excesos extravagantes que vendrían después, sino en este cambio fundamental de la psique. Fue el momento en que el miedo dejó de ser un recuerdo de su pasado, y se convirtió en el único motor de su futuro. Todas las atrocidades que seguirían, desde nombrar a su caballo cónsul hasta declarar la guerra al mar, nacerían de esta misma fuente envenenada, la mente de un niño aterrorizado atrapado en el cuerpo del hombre más poderoso de la tierra. La tragedia de Calígula estaba escrita, y sus páginas se teñirían con la sangre de Roma. La corte imperial, antes un centro de poder y política, se transformó en un teatro del absurdo y la crueldad, dirigido por un maestro de ceremonias cuya única regla era la ausencia de reglas. Los senadores no sabían si al entrar al palacio serían nombrados para un alto cargo o ejecutados en el acto. Esta incertidumbre constante era la clave de su control, una forma de parálisis psicológica que impedía cualquier forma de oposición organizada. El caos no era un efecto secundario de su locura, sino su herramienta más refinada y efectiva. Los hilos que conectaban su juventud en Capri con su tiranía en Roma, eran ahora dolorosamente visibles. El niño que había aprendido a sobrevivir mediante la disimulación, se había convertido en un hombre que no toleraba ninguna forma de engaño en los demás, viéndolo en todas partes. El rehén que había vivido bajo la amenaza constante de un déspota paranoico, se había convertido él mismo en ese déspota, superando a su predecesor, en imprevisibilidad y sadismo. Estaba condenado a repetir el ciclo de terror que lo había creado. El hombre que había prometido ser la delicia del género humano, se estaba convirtiendo en su azote, y este era solo el principio. Su mente, liberada de toda atadura por la enfermedad, era. La espiral descendente de Calígula no fue una caída suave, sino un violento y febril precipitarse hacia el abismo de su propia mente. El clímax de su sufrimiento no se manifestó en un único evento cataclísmico,
sino en una agonía cotidiana y creciente, una tortura que se desarrollaba en los confines dorados del Palacio Imperial. Las noches se convirtieron en su purgatorio personal, el escenario donde su paranoia, ya no una sospecha sino una certeza absoluta, alcanzaba su cenit. El insomnio crónico que lo afligía dejó de ser una simple falta de sueño para convertirse en un estado de vigilia perpetua y aterradora. Recorría los pasillos de mármol como un fantasma atormentado, huyendo de sombras que solo él podía ver, escuchando susurros de traición en el silbido del viento a través de las columnas. Su cuerpo anhelaba el descanso, pero su mente, convertida en un centinela enloquecido, se lo negaba, convencida de que cerrar los ojos era una invitación a la daga del asesino. Esta vigilia forzada se convirtió en un espectáculo para los aterrados sirvientes y guardias del palacio. Lo veían deambular, a veces en silencio, con la mirada perdida en un horror invisible, otras veces murmurando conversaciones incoherentes con interlocutores imaginarios, probablemente los fantasmas de su familia aniquilada. El silencio de la noche era profanado por sus gritos repentinos, no de dolor físico, sino de una angustia existencial, a menudo dirigidos a la luna, a la que trataba como a una confidente o una deidad rival. En esos momentos, no era el emperador de Roma, el hombre más poderoso del mundo, era un niño perdido en un bosque oscuro, aterrorizado por monstruos que emanaban de su propio interior. Su poder absoluto sobre el imperio contrastaba patéticamente con su total impotencia para gobernar el caos que reinaba dentro de su cráneo. El tormento mental comenzó a inscribirse en su físico de maneras sutiles pero inconfundibles. Aunque mantenía su constitución atlética, una tensión perpetua se apoderó de su cuerpo. Sus movimientos, antes gráciles, se volvieron bruscos, espasmódicos, como los de un animal perpetuamente al borde de la huida o el ataque. Sus manos temblaban a menudo, y desarrollaba tics nerviosos que desmentían la fachada de control divino que intentaba proyectar. La manifestación más aterradora seguía siendo su mirada, ahora permanentemente dilatada por la falta de sueño y la adrenalina del miedo. Sus ojos parecían absorber toda la luz de la habitación, fijos en un punto más allá de la realidad visible, creando una sensación de pavor en cualquiera que se atreviera a sostenerle la mirada. Era la encarnación física de una mente en estado de sitio. El conflicto entre su imagen pública y su realidad privada alcanzó proporciones grotescas. Durante el día, exigía ser adorado como un dios viviente, Júpiter Latiaris. Se presentaba en público ataviado con sedas y joyas, a veces vestido como Hércules, Apolo o Venus, proyectando una imagen de poder trascendente e intocable. Encargaba estatuas colosales de sí mismo, con cabezas intercambiables para que pudieran actualizarse con sus divinidades preferidas. Los pintores del imperio recibían instrucciones precisas de retratarlo con una serenidad divina, una mirada sabia y una postura de control absoluto. Estas obras de arte, distribuidas por todo el imperio, mostraban a un gobernante en la cúspide de su gloria, un faro de estabilidad y poder. Eran la mentira más grande jamás contada con oro y mármol. La realidad tras las puertas cerradas del palacio era una antítesis brutal de esta propaganda. El dios sereno de las pinturas se transformaba en un hombre tembloroso que se escondía de las tormentas eléctricas, convencido de que el verdadero Júpiter intentaba fulminarlo por su impostura. El sabio gobernante de las estatuas pasaba horas frente a un espejo, no por vanidad, sino para practicar muecas y expresiones aterradoras, perfeccionando su capacidad de intimidar. El comandante supremo del ejército romano, que se vestía con la piel de león de Hércules, a menudo se acurrucaba en su cama, suplicando a sus guardias que no lo dejaran solo, aterrorizado por la oscuridad. La dicotomía era absoluta. Un imperio entero se arrodillaba ante una imagen de poder divino, mientras el hombre detrás de la imagen se desintegraba bajo el peso de un miedo muy humano. La externalización de su terror alcanzó su punto álgido en los infames banquetes imperiales. Estos eventos, que deberían haber sido demostraciones de la generosidad y la magnificencia del emperador, se convirtieron en laboratorios de tortura psicológica. Calígula se deleitaba en la creación de una atmósfera de tensión insoportable. Podía pasar de una jovialidad desmedida a un silencio sepulcral en un instante, observando las reacciones de sus invitados con su mirada depredadora. Disfrutaba haciendo preguntas capciosas a los senadores, buscando cualquier atisbo de vacilación que pudiera interpretar como traición. La comida más suntuosa se convertía en cenizas en la boca de los comensales, que comían no por placer sino por obligación, cada bocado acompañado por el miedo a que fuera el último.
En medio de uno de estos banquetes, su delirio de persecución podía estallar de forma espectacular. Se levantaba de repente, acusando a un senador al azar de albergar pensamientos asesinos, basándose en la forma en que el hombre sostenía su cuchillo, o en una mirada fugaz. La ejecución podía ser inmediata, con los guardias arrastrando al desafortunado invitado fuera del comedor, ante la mirada horrorizada de los demás, a quienes luego se les ordenaba continuar con la fiesta como si nada hubiera pasado. Estos actos no eran simples arrebatos de ira, eran una terapia demencial. Al proyectar su miedo sobre otro, al identificar y eliminar una amenaza, Calígula experimentaba un alivio momentáneo y catártico de su propia paranoia, un instante de control en medio de su caos interno. Las consecuencias de esta condición en su reinado fueron devastadoras. La administración del imperio, que había comenzado con reformas prometedoras, se paralizó, reemplazada por un gobierno de capricho. Las decisiones ya no se basaban en la estrategia o el bien público, sino en los delirios del emperador. Podía ordenar una invasión a Britania solo para, al llegar a la costa, ordenar a sus legiones que recogieran conchas marinas como botín de guerra contra el dios Neptuno. Vació el tesoro romano con sus proyectos de construcción megalómanos y sus espectáculos extravagantes, y luego lo rellenó acusando a los ciudadanos más ricos de traición para confiscar sus fortunas. Roma ya no era gobernada por la ley, sino por la enfermedad de un solo hombre. En el plano personal, su paranoia aniquiló cualquier posibilidad de relación genuina. Las hermanas con las que había mantenido relaciones incestuosas, especialmente tras la muerte de su amada Drusila, dejaron de ser objeto de su afecto para convertirse en potenciales conspiradoras. Las exilió bajo sospecha de adulterio y traición, eliminando los últimos vestigios de su familia. Sus esposas vivían en un estado de terror constante, conscientes de que su favor dependía del humor impredecible del emperador. Se jactaba de poder torturarlas para averiguar si le eran fieles. Se había aislado por completo, construyendo a su alrededor una fortaleza de miedo que mantenía a todos a distancia, dejándolo terriblemente solo con los únicos compañeros que nunca lo abandonaban: sus demonios. La lucha por mantener la imagen de divinidad se volvió cada vez más desesperada a medida que su realidad interna se desmoronaba. Ordenó que se construyera un puente de barcos de casi 5 kilómetros a través de la bahía de Nápoles, simplemente para poder cabalgar sobre él con la coraza de Alejandro Magno, y desmentir una profecía que decía que tenía tantas posibilidades de ser emperador como de cruzar la bahía a caballo. Era un acto de una escala monumental, un gasto demencial de recursos, todo para apuntalar una imagen, para demostrar al mundo y a sí mismo que su poder era ilimitado, que podía doblegar la realidad a su voluntad. Pero cada uno de estos actos extravagantes era un grito de desesperación, un intento de ahogar el susurro incesante de su propia fragilidad. Sufría de lo que los antiguos llamaban hidrofobia, un miedo al agua, que en su caso se manifestaba como un terror a ser envenenado. Desconfiaba de cada copa de vino, de cada plato de comida. Tenía catadores oficiales, pero su paranoia lo convenció de que ellos también podrían ser parte de la conspiración. A menudo, se negaba a comer o beber durante largos periodos, o solo consumía alimentos que él mismo había preparado. Este miedo constante a un ataque interno, a través del veneno, era un reflejo perfecto de su condición. El verdadero veneno no estaba en sus copas, sino que ya corría por sus venas, la ponzoña psicológica que había absorbido en Capri, y que la fiebre había liberado. Llegó a un punto en que su mente ya no distinguía entre la realidad y sus delirios. Mantuvo largas conversaciones con estatuas de dioses, pidiéndoles consejo, o desafiándolos. Su famoso caballo, Incitato, al que colmó de lujos, con un establo de mármol y un pesebre de marfil, se convirtió en uno de sus pocos confidentes. La anécdota de que planeaba nombrarlo cónsul, a menudo citada como el epítome de su locura, era en realidad un acto de supremo desprecio hacia el Senado. Era su forma de decir que su caballo era más competente y leal que cualquier aristócrata romano. Era una broma macabra nacida de un resentimiento profundo y un aislamiento total, la lógica retorcida de un hombre que confiaba más en un animal que en cualquier ser humano. El clímax de su sufrimiento se puede visualizar en una escena de absoluto colapso mental. Imagínenlo en sus aposentos, en mitad de la noche después de horas de vagar por los pasillos. El lujo que lo rodea, las sedas, el oro, los mosaicos, se ha vuelto opresivo. Una jaula dorada. Se mira en un espejo de plata pulida, y no ve al Dios que exige que otros adoren. Ve un rostro demacrado por el insomnio, unos ojos inyectados en sangre por el miedo. La imagen le devuelve la mirada,
y en su delirio, el reflejo se convierte en un conspirador, un traidor. Grita, rompe el espejo, pero no puede escapar de la imagen, porque el enemigo que ve, no está en el espejo, está detrás de sus propios ojos. Es el momento de la anagnórisis, el reconocimiento de que él mismo es la fuente de su propio terror. Esta inmersión en la fragilidad de un tirano, es una lección aterradora sobre cómo el poder no puede conquistar la mente. Es un recordatorio de que detrás de las máscaras más imponentes, a menudo se esconden las heridas más profundas. Si conoces a alguien, a quien le interesen las historias de superación y decadencia, donde la lucha interna es más grande que cualquier imperio, comparte este vídeo. La historia de Calígula no es solo sobre la locura, sino sobre la tragedia de un alma rota a la que se le dio el control del mundo. Tras estos episodios de colapso, su necesidad de reafirmar el control se volvía aún más violenta. Salía de sus aposentos con una nueva crueldad, una determinación renovada, de hacer que el mundo exterior fuera tan miserable como su mundo interior. Fue en este período cuando acuñó su frase más infame, dirigida a las multitudes que lo aclamaban: «Ojalá el pueblo romano tuviera un solo cuello, para poder cortárselo de un solo tajo». Esta no era la declaración de un político, sino el anhelo de un hombre torturado, que veía en cada rostro de la multitud una fuente potencial de amenaza. La aniquilación total se le presentaba como la única solución definitiva a su miedo infinito. La maquinaria del Estado romano se convirtió en el juguete de su mente enferma. Los juicios por traición, que había abolido al principio de su reinado, regresaron con una ferocidad sin precedentes. Pero ahora, las acusaciones eran a menudo surrealistas. Acusaba a los hombres de traición en sus sueños, o los ejecutaba porque sus nombres aparecían en sus pesadillas. La ley se había vuelto completamente arbitraria, un instrumento de su paranoia. Nadie estaba a salvo, porque el criterio para la vida o la muerte no era la evidencia o la culpa, sino la fluctuación de los delirios de un emperador insomne. El contraste entre la imagen y la realidad también se manifestaba en sus relaciones sexuales. Públicamente, organizaba orgías fastuosas, proyectando una imagen de virilidad y poder desenfrenado. Se acostaba con las esposas de sus senadores como una forma de dominación, una demostración de que todo y todos le pertenecían. Sin embargo, en privado, su sexualidad estaba impregnada de su crueldad y su inestabilidad. Se dice que su cuarta y última esposa, Milonia Cesonia, no era particularmente bella, pero lo cautivaba porque, según él, poseía una perversidad que igualaba la suya. A menudo le mostraba su afecto de formas extrañas y aterradoras, como acariciarle el cuello y susurrarle que podría cortárselo con una sola palabra. La condición de Calígula creó un efecto dominó que desestabilizó todo el imperio. La incertidumbre en el centro del poder se extendió a las provincias. Los gobernadores no sabían cómo actuar, temerosos de que cualquier decisión pudiera ser interpretada como una afrenta por el emperador impredecible. La economía sufría por sus gastos caprichosos y sus confiscaciones arbitrarias. El ejército, el pilar del poder romano, observaba con creciente descontento cómo su comandante en jefe se comportaba de manera errática y humillaba a sus generales. El imperio, a pesar de su inmenso poder, se estaba volviendo quebradizo desde dentro, carcomido por la enfermedad mental de su líder. En esta fase de su decadencia, Calígula ya no luchaba por ocultar su condición, al contrario, la exhibía como una forma de poder. Su imprevisibilidad, su crueldad aparentemente sin sentido, su desprecio por todas las normas, se convirtieron en su armadura. Creía que un gobernante completamente irracional, era ingobernable e imposible de conspirar en su contra. Si nadie podía predecir sus acciones, nadie podía planificar su caída. Su locura, en su propia mente, se había convertido en su mayor activo estratégico, una forma de terrorismo psicológico a escala imperial. Era una estrategia brillante y al mismo tiempo, suicida. El clímax de su sufrimiento, por tanto, no condujo a la reclusión o al intento de curación, sino a una escalada de su comportamiento. Abrazó su monstruosidad, porque en ella encontró una forma de poder que trascendía la política y la ley. Se convirtió en la encarnación del caos, una fuerza de la naturaleza ante la cual los hombres solo podían temblar. Pero al hacerlo, firmó su propia sentencia de muerte. Un sistema basado en el miedo absoluto, y el capricho total es inherentemente inestable.
Estaba empujando a todos los que lo rodeaban, desde el senador más noble hasta el último de sus guardias, hacia un punto de ruptura. La imagen de Dios que tanto se esforzó en construir, se estaba agrietando bajo la presión de su propia humanidad rota. La gente comenzaba a susurrar que no era un Dios, sino un monstruo. El miedo que inspiraba estaba empezando a transformarse en algo mucho más peligroso: el odio. Y a diferencia del miedo, que paraliza, el odio es un catalizador para la acción. Estaba alienando a la única institución que tenía el poder físico para derrocarlo: la Guardia Pretoriana. Sus constantes humillaciones a sus oficiales, en particular a Casio Querea, estaban sembrando las semillas de la rebelión en el corazón mismo de su sistema de protección. Este período representa la putrefacción total de la promesa inicial. El joven que quemó los registros de traición ahora veía traidores en todas partes. El líder que restauró el poder a las asambleas ahora las trataba con un desprecio absoluto. El hombre aclamado como un salvador, se había convencido de que la única forma de salvarse a sí mismo era aterrorizar a toda la humanidad. Su mente se había convertido en una fortaleza inexpugnable, pero también en una prisión de la que no había escapatoria. Estaba atrapado en el laberinto de su propia paranoia. La lucha por la imagen había fracasado. A pesar de las estatuas, las pinturas y los títulos divinos, la realidad de su tiranía era demasiado brutal para ser ocultada. La imagen del dios Calígula se desvanecía, revelando la cara aterrorizada y aterradora de Cayo, el niño de Capri. Y al mostrar esa cara, al demostrar que su poder no tenía límites, enseñó a sus enemigos la lección más peligrosa de todas: que para detener a un monstruo que no respeta ninguna regla, ellos también tendrían que romperlas todas. Así, el clímax de su sufrimiento personal se convirtió en el catalizador de su propia destrucción. Al llevar su terror interno a sus últimas consecuencias, creó las condiciones exactas para que sus peores miedos se hicieran realidad. La conspiración que tanto temía ya no era un delirio, se estaba convirtiendo en una necesidad desesperada para la supervivencia de la élite romana. El arquitecto del miedo estaba a punto de ser consumido por su propia creación, y el sonido del acero afilándose en las sombras de su palacio comenzaba a ser más fuerte que los gritos de su mente atormentada. La arquitectura del miedo que Calígula había construido con tanto esmero era, por su propia naturaleza, insostenible. Como un edificio levantado sobre cimientos de arena, su régimen de terror absoluto estaba destinado a derrumbarse sobre sí mismo. El miedo, su herramienta más preciada, es un motivador volátil. Con el tiempo y la presión suficientes, inevitablemente se transmuta en algo infinitamente más peligroso: el odio desesperado. En los últimos meses de su reinado, el aire en Roma se había vuelto irrespirable, denso por una ansiedad colectiva que había alcanzado su punto de saturación. Había empujado a cada estamento de la sociedad, desde el más noble senador hasta el último comerciante, a un estado de agotamiento psicológico. Pero su error fatal, el que sellaría su destino, fue alienar a la única institución que poseía el poder físico para desafiarlo. Su propia Guardia Pretoriana, el escudo humano que se había convertido en su última y más aterrorizada audiencia. La chispa que encendió la conflagración final provino del lugar más predecible, un pozo de humillación personal. Casio Querea, un tribuno de la Guardia Pretoriana, un veterano de las legiones de Germánico, el propio padre de Calígula, se convirtió en el catalizador de la rebelión. Querea no era un joven ambicioso buscando poder, sino un hombre mayor, un soldado de la vieja escuela cuyo sentido del honor había sido sistemáticamente desmantelado por el emperador. Calígula se deleitaba en atormentarlo públicamente, burlándose de su voz, que consideraba afeminada, y dándole contraseñas diarias insultantes como Príapo o Venus para socavar su masculinidad frente a sus propios hombres. Cada una de estas humillaciones era una gota de veneno que se acumulaba en el alma del viejo soldado, transformando el deber en resentimiento, y el resentimiento en una determinación asesina. El monstruo que Calígula veía en cada sombra estaba a punto de materializarse, no como un fantasma de su paranoia, sino como el producto directo de su propia crueldad. La conspiración, que durante tanto tiempo había sido una mera ficción en la mente delirante del emperador, se convirtió en una realidad tangible y desesperada. Casio Querea no actuó solo. Su odio personal encontró eco en el miedo y el asco de otros oficiales pretorianos, y de varios senadores influyentes que entendieron que la aniquilación era su única alternativa a la tiranía.
El complot dejó de ser el susurro de unos pocos descontentos para convertirse en una red organizada, unida por el instinto de supervivencia. Se reunían en secreto, en las sombras de las mismas villas donde temían ser arrestados, planeando el regicidio no como un acto de traición, sino como una cirugía necesaria para extirpar el cáncer que estaba devorando a Roma desde su corazón. La ironía era brutal. El miedo que Calígula había sembrado para paralizar a sus enemigos fue precisamente lo que los unió y los impulsó a la acción. Los últimos días de Calígula se desarrollaron en el escenario de los Juegos Palatinos, una celebración en honor a Augusto. Irónicamente, se encontraba en la cima de su gloria pública, presidiendo los espectáculos, bañándose en la adulación forzada de la multitud, completamente ajeno a que su propio acto final estaba a punto de comenzar. La atmósfera en el palacio era una mezcla surrealista de festividad y pavor. Mientras los actores y gladiadores actuaban en la arena, los conspiradores se movían entre los pasillos, intercambiando miradas cargadas de significado, finalizando los detalles de su plan. Eligieron su momento con una precisión escalofriante. Aprovecharían un descanso en los juegos, cuando el emperador, apartado de la masa de su guardia germánica, fuera más vulnerable. El hombre que había convertido la vida en Roma en un teatro del absurdo, estaba a punto de ser la víctima de una tragedia griega perfectamente orquestada. El momento llegó. Cansado del calor del teatro, Calígula decidió retirarse a sus aposentos para un baño y un almuerzo. Mientras se dirigía por un criptopórtico, un corredor subterráneo que conectaba el teatro con el palacio, fue interceptado por un grupo de jóvenes actores de Asia Menor con los que, se le dijo, debía hablar. Era la excusa perfecta, un desvío que lo alejó de su séquito principal y lo condujo directamente al corazón de la emboscada. El pasillo era estrecho, mal iluminado por la luz que se filtraba desde arriba, un lugar claustrofóbico que se convirtió en el escenario de su aniquilación. Por un instante caminó solo entre los suyos, el depredador supremo, sin saber que los cazadores ya habían cerrado la trampa, y que los muros de mármol que lo rodeaban, estaban a punto de convertirse en los testigos silenciosos de su carnicería. El enfrentamiento fue directo y brutal. Casio Querea se le acercó cumpliendo con el protocolo, para pedirle la contraseña del día. Calígula, con una sonrisa burlona, le dio otra de sus humillantes ocurrencias. Fue la última palabra que pronunciaría como un hombre vivo. En respuesta, Querea desenvainó su espada y le asestó un golpe terrible en el cuello, gritando, «Toma esto». El emperador se tambaleó, el shock y el dolor borrando la arrogancia de su rostro. En ese instante, su peor pesadilla, el miedo fundamental que había dictado cada uno de sus actos, se hizo carne. La conspiración no era un delirio, la daga del asesino era real. Se giró para huir, pero otro conspirador, Cornelio Sabino, lo apuñaló en el pecho, haciéndolo caer al suelo. El dios viviente se había desplomado, reducido a un hombre herido y aterrorizado. Lo que siguió no fue una ejecución, sino un frenesí de odio liberado. Los conspiradores se abalanzaron sobre su cuerpo caído, cada uno ansioso por hundir su acero en la carne del tirano. No había método ni piedad, solo una explosión de violencia catártica. Cada puñalada era una venganza por un amigo ejecutado, una esposa humillada, un honor mancillado. Los historiadores cuentan que recibió más de 30 heridas, un número simbólico de la magnitud del resentimiento que había generado. Lo apuñalaron en el rostro, en los genitales, en el torso, desfigurándolo hasta hacerlo irreconocible. No buscaban solo matarlo, buscaban borrarlo, desmantelar físicamente al hombre que los había desmantelado psicológicamente. El sonido de las espadas, sus gritos ahogados y el posterior silencio abrumador marcaron el fin de una era de terror con una violencia que era el eco perfecto de la suya. La furia de los asesinos no se detuvo con la muerte del emperador. Conscientes de que un heredero podría convertirse en un foco de venganza, o en un nuevo tirano, se dirigieron a los aposentos imperiales para completar su macabra tarea. Allí encontraron a su esposa Milonia Cesonia, llorando sobre el cuerpo de su marido, que había sido trasladado. Sin dudarlo, un centurión la apuñaló mortalmente. El acto final de esta tragedia fue el más atroz, y el que reveló la profundidad del odio que Calígula había inspirado. Su única hija, una niña pequeña llamada Julia Drusila, a quien amaba con una devoción posesiva, fue arrancada de los brazos de su madre y asesinada estrellando su cabeza contra un muro. La aniquilación era total. Los conspiradores no solo habían matado a un hombre, habían extinguido una línea de sangre, intentando borrar de la historia cada vestigio de su existencia.
El asesinato del emperador sumió al palacio en un caos absoluto. La leal guardia personal germánica de Calígula, al enterarse de la noticia, desató una masacre indiscriminada, matando a senadores, conspiradores y transeúntes inocentes en una ciega furia vengativa. Mientras la sangre corría por los pasillos, el Senado, liberado de su tirano, se reunía en un debate paralizado, incapaz de decidir si restaurar la República o nombrar un nuevo emperador. En medio de esta confusión, el cuerpo de Calígula yacía abandonado en el mismo pasillo donde había caído, una masa de carne mutilada, ignorada por todos. Durante horas, el hombre que se había autoproclamado Dios, fue menos que un hombre, un despojo que nadie se atrevía a reclamar, un testimonio brutal de la fugacidad del poder absoluto y de la soledad final de un tirano. Incluso en la muerte, Calígula continuó proyectando una sombra de terror. Su cuerpo fue retirado apresuradamente y enterrado en una tumba poco profunda en los jardines de Lamia, un final indigno para un emperador romano. Pronto comenzaron a circular rumores de que su fantasma atormentaba los jardines donde había sido enterrado, una aparición aterradora que no encontraba descanso. Esta leyenda es una poderosa metáfora del legado que dejó. No construyó grandes acueductos ni conquistó vastos territorios. Su principal obra fue una cicatriz psicológica en el alma de Roma. Su fantasma no era el de un hombre, sino el del miedo mismo, un recordatorio persistente de que la estructura del imperio, por majestuosa que fuera, era vulnerable a la locura que podía anidar en el corazón de su líder. Al reflexionar sobre su vida, es fácil descartarlo como una simple caricatura de la demencia, un capítulo sensacionalista en la historia de Roma. Pero hacer eso es perder la lección más profunda y aterradora de su reinado. Calígula no fue una aberración inexplicable. Fue la consecuencia lógica y monstruosa de un sistema que otorgaba un poder ilimitado a un solo individuo, sin mecanismos de control para contener la fragilidad humana. Su historia es una tragedia en el sentido más puro del término, la de un hombre que poseía el control absoluto sobre el mundo conocido, pero que era un esclavo indefenso de los terrores forjados en su infancia. El hombre más poderoso de la tierra era, en realidad, el más frágil. Su fin nos obliga a mirar hacia su principio, a la isla de Capri, para comprender la simetría terrible de su destino. El niño que observó en silencio cómo un tirano paranoico destruía a su familia, se convirtió en un hombre que recreó esa misma atmósfera de terror, a una escala imperial. Estaba atrapado en un ciclo de trauma, infligiendo a otros el mismo miedo que lo había consumido a él. Su asesinato a manos de hombres a los que había aterrorizado no fue solo una venganza, fue el cierre de ese ciclo. La violencia que había aprendido a ver como el único lenguaje del poder se volvió contra él, demostrando la verdad ineludible de que aquellos que gobiernan exclusivamente por el miedo, al final, no tienen a nadie que los proteja cuando ese miedo se convierte en odio. La decadencia de Calígula, por lo tanto, no debe buscarse en sus orgías, su incesto o sus extravagancias, por chocantes que fueran. Esos eran meramente los síntomas de una putrefacción mucho más profunda. La verdadera decadencia fue la desintegración de una mente, la erosión de la razón bajo la presión combinada de un trauma infantil no resuelto, y un poder divino. Su reinado fue el estudio de caso definitivo de cómo el veneno psicológico, cuando se administra en la cima de la pirámide del poder, no solo corrompe al individuo, sino que puede hacer metástasis y enfermar a un imperio entero. Roma no fue víctima de un monstruo, fue víctima de la enfermedad de un hombre que ostentaba el poder absoluto. Su legado, por tanto, no es una anécdota histórica, sino una advertencia temporal. La historia de Calígula nos advierte sobre la increíble fragilidad de la civilización y la cordura frente al poder sin control. Nos enseña que las instituciones más sólidas, las tradiciones más veneradas y los imperios más vastos pueden ser puestos de rodillas, no por ejércitos enemigos sino por los demonios personales de un solo líder. Es un recordatorio brutal de la necesidad de la empatía, la rendición de cuentas y los límites al poder, porque la línea que separa a un salvador de un tirano, a un líder de un monstruo, puede ser tan delgada como la cicatriz de un trauma infantil. Nos obliga a confrontar una verdad incómoda sobre la naturaleza del poder y la humanidad misma. La historia de Cayo Julio César Germánico no es simplemente la de un emperador loco. Es la exploración de la sombra que yace latente en el potencial humano. ¿Qué haríamos nosotros con un poder tan absoluto y una mente tan rota?
Su vida nos fuerza a preguntarnos sobre la estabilidad de nuestros propios líderes y de nuestros propios sistemas, y sobre la oscuridad que puede desatarse cuando un individuo pierde por completo el control de su propia realidad, arrastrando al mundo entero con él hacia el abismo. Al final, la delicia del género humano se convirtió en un monstruo no porque naciera siéndolo, sino porque las circunstancias de su vida conspiraron para nutrir al demonio y matar al ángel. Su historia perdura no por su sadismo sino por su tragedia. Es el eco eterno de una pregunta que la humanidad nunca ha dejado de hacerse. ¿Cómo es posible que el poder de gobernar a millones de personas pueda ser entregado a alguien que ni siquiera puede gobernar los fantasmas de su propia mente? La respuesta, aterradora y simple, es que a veces, la historia no es una marcha de progreso, sino una espiral, donde los mismos demonios regresan con rostros diferentes, y la caída de Calígula es un mapa de esa oscuridad, una lección escrita con sangre, que nunca debemos permitirnos olvidar.